Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Carrizales Villarreal. El tema que voy a exponer en este video es Sociología de la Educación, en la materia de Fundamentos Sociales y Psicológicos de la Educación, a cargo del catedrático Santiago Zaragoza Leal, en la maestría de Psicología Educativa. Gracias y bienvenidos. Sociología de la Educación. Fundamentos de la Sociología de la Educación. La sociología, del latín socius, socio, y del griego logos, es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales, así como sus transformaciones culturales, económicas y políticas a través de la historia. No debemos entender a la sociología o cualquier ciencia como un estudio exacto. La ciencia social pretende observar y analizar la realidad. Utilizan de forma sistemática herramientas de análisis e interpretación para poder obtener un conocimiento más certero y poderle explicar y transformar. La ciencia social contiene métodos, prácticas, valores y modelos estructurados que producen conocimiento relevante a la comunidad. Entonces, podemos entender y comprender a la sociología como el estudio científico de las relaciones de grupo que se producen entre los seres humanos. La sociología utiliza diferentes métodos de investigación como el empírico y el análisis crítico para poder perfeccionar y desarrollar un conjunto de conocimientos a la consecución del bienestar social. Entonces, esto quiere decir que observa y analiza lo complejo del desarrollo social a lo largo de la historia. Sociedad y cultura. Sociedad son las relaciones entre individuos. Los seres humanos no solo viven juntos, sino que cotidianamente se encuentran en interacción, respondiendo unos a otros, orientando sus acciones en relación con la conducta de los demás y siempre con un doble fin, allegarse a algo que necesitan y ayudar a otros a conseguirlos. Aquel grupo en el cual cada individuo puede compartir una vida en común. Ese es el término de sociedad. En cuanto a cultura, es la que abarca toda clase de lenguaje, de tradiciones, las costumbres y las instituciones. El significado científico del término cultura abarca todo este tipo de relaciones. Y como nunca se ha tenido noticia de un grupo humano sin dichas formas o sistemas de organización y representación, la cultura es la característica distintiva y universal de las sociedades humanas. Esta es la matriz de las relaciones sociales. Se desarrollan otras formas de interacción, vida grupal, origen y fundamento de la familia. Grupos sociales. Se compone de un determinado número de personas unidos por una red o sistema de relaciones sociales. Sus acciones estarán determinadas por las normas y valores culturales aceptados por el grupo. Ejemplos de grupos sociales: partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, clubes de ajedrez, voluntarios, asociaciones de profesionistas, colonos cristianos y sindicatos. Estratificaciones y clases sociales. Las estratificaciones pretenden ayudar a los científicos a describir la forma en cómo están situados los individuos y grupos sociales dentro de las relaciones de producción. En las clases sociales son grupos humanos de los cuales puede apropiarse del trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado, economía social. Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupa un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentra frente a los medios de producción. Desigualdad y cambio social. La desigualdad es una condición de disparidad que tiene su origen en las diferencias de sexo, edad y discapacidad psíquica en las estratificaciones económicos sociales de clase, casta y rango. El cambio social en el sistema educativo representa el anhelo por el cambio social hacia el bien común, ya que proporcionará la formación de conciencia crítica y la ética que ayude al profesionista a dedicarle tiempo a la investigación. Mucho se ha escrito y dicho en relación con el origen de la desigualdad social, pero más allá de una aposición dogmática o partidista, el científico social observará el origen y causas de dichas desigualdades, poniendo especial atención en la llamada lucha de clases como factor de conciencia, crítica y propuesta de cambio político-social. La sociología de la educación.
Relación entre la educación y la sociología. La educación tiene una estrecha relación con la sociedad y con las formas pedagógicas propias de cada cultura, cuya íntima correspondencia de los sistemas sociales generales nos permite pensar a la educación como un perfeccionamiento personal y al mismo tiempo colectivo. La educación es un fenómeno eminente social, tanto por su origen como por sus factores, y presenta dos características: la objetividad y el poder colectivo. Funciones sociales de la educación. La educación es sobre todo un fenómeno cultural humano, forma parte del proceso histórico colectivo consciente, donde la filosofía, la moral política de gobernantes y grupos políticos con diversas ideologías concretan el ideal, métodos, estrategias e instrumentos a utilizar dentro de los procesos sociales de enseñanza y aprendizaje, orientados y acordes con los ideales históricos contenidos en la Constitución. Es un proceso que coincide con el desarrollo del capital, que acompaña las profundas innovaciones de la organización productiva y del desarrollo tecnológico, vinculados a la revolución industrial, que contribuyen a una reestructuración del trabajo social. Enfoques teóricos de la sociología de la educación. Funcionalismo de Durkheim. Se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. Las sociedades disponen así de mecanismos propios capaces de regular los conflictos, las irregularidades o problemáticas sociales, de tal forma que las normas que determinan el código de conducta de los individuos podrán variar en función de los medios existentes, lo cual conllevaría al ideal del equilibrio social. Teoría de la burocracia. Weber. La teoría comprensiva, o también conocida como interpretativa, es una tradición sociológica muy importante que ha tenido fuertes repercusiones en el ámbito de derecho, la filosofía, la economía, la historia y por supuesto en la teoría sociología educativa. Para Weber, entonces, la naturaleza de la sociedad se sitúa en la acción social, que siempre tiene un motivo, sentido o motivación dirigiéndose hacia personas o grupos, y cuando existe reciprocidad entre ambas partes podemos afirmar que existe una relación social. Materialismo histórico. Para Marx, la sociedad se constituye por la necesidad que tienen los seres humanos de entrar en mutua relación en la producción de bienes y servicios con la idea de satisfacer sus necesidades. Por tanto, el origen de ser social se halla en la producción. La sociología de Marx es una sociología del cambio. Para Althusser, desarrolló básicamente la idea marxista y de ideología misma que ya vimos. Es parte fundamental de la comprensión de los sistemas educativos bajo el orden capitalista. Los medios de comunicación son para Althusser instrumentos destinados a la reproducción de las relaciones sociales. Gramsci afirma que el desarrollo de la base industrial en la ciudad y el campo trajo consigo un cambio en la orientación de la cultura y de la escuela clásica, así como la aparición de la escuela técnica, del sistema de escuelas particulares de especialización, que implica la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual, y atrajo también la crisis escolar, mismo que representa un aspecto de la crisis orgánica del sistema capitalista. Teoría de la reproducción. Bourdieu. Los trabajos de Pierre Bourdieu giran en torno a la transmisión cultural, como se observa en su libro La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Considera que la permanencia de los sistemas socioeconómicos de la sociedad capitalista están ligados con la reproducción cultural, la que a su vez contribuye a la reproducción social. Para Passerón, hace referencia a la transmisión de valores culturales entre las clases sociales y a cómo la burguesía se reproduce dentro de un mismo entorno cultural. Para él, la educación es el agente fundamental de reproducción y de la estructura de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre las clases. Pone énfasis en la importancia del capital cultural heredado en la familia como clave de éxito en la escuela. Teoría de la resistencia. Siguiendo las ideas de Marx, este pensador norteamericano señala incansablemente que las escuelas priorizan su papel reproductor del sistema capitalista por encima del desarrollo de valores que promueven la libertad y la autonomía de los estudiantes. Él reconoce la lucha social por los intereses que identifican a los grupos sociales, donde los docentes y los alumnos tienen la posibilidad de resistir las prácticas sociales dominantes. Teoría de la reproducción y la resistencia. La teoría educativa deviene de la idea de reproducción y resistencia, pero se conoce mejor como la teoría de correspondencia. Estos autores sostienen que la desigualdad en el capitalismo no radica en deficiencias de tipo individual, tal como teoriza la visión liberal.
de la educación, sino en la estructura de la producción y en las relaciones de la propiedad. La educación social como institución. Concepto de institución social. Las instituciones sociales son conjuntos de valores, normas y costumbres que regulan y definen la identidad de las personas y de las sociedades. Las regulaciones se observan en las relaciones sociales y las costumbres de grupos determinados, sujetos a diversas actividades, funciones que resultan importantes o estratégicas para el desarrollo general de la sociedad o de diversos sectores de la misma. Funciones sociales de la educación como institución social. Reproducción de la estructura social, proyecto de cambio social, resistencia social, formación para la ciudadanía. Las principales instituciones educativas son la familia y la escuela. Los problemas sociales de la educación. La crisis o desequilibrio del sistema educativo es, en términos sociológicos, una crisis social, la cual podemos comprender como un momento de gravedad en la vida social, donde se ha alcanzado un punto en que el cambio es inminente, mas no necesariamente rápido o inmediato, tanto para bien como para mal, desde una perspectiva de bienestar humano. Es importante señalar que en los últimos años los gobiernos de México han mostrado un gran interés por vincular los objetivos y políticas educativas con el desarrollo del país como estrategia de atención a los problemas sociales que vivimos. La opinión pública y la educación en México es una actitud de porción importante de una población con respecto a una determinada proposición que se apoya en un mínimo de pruebas reales y que supone cierto grado de reflexión, análisis y razonamiento. La función actual y los retos de la escuela en la educación de las personas. Se extiende como consecuencia la idea de que la labor educativa debe llevarse a cabo en la escuela, reproduciéndose auténticas lagunas si la institución educativa se descuida, por decirlo así, tratándose de valores básicos transmitidos tradicionalmente en el ámbito familiar. Las personas, los problemas en la ciudad y el campo. El fenómeno comienza con la revolución industrial y tiene dos causas principales: el crecimiento descontrolado de la población dentro de la ciudad o explosión demográfica urbana, lo anterior debido a las bajas tasas de mortalidad debido a la educación y descubrimientos tecnológicos y médicos, y la explosión demográfica, desigualdad social y pobreza. La desigualdad social se entiende como las diferencias de prestigio dentro de una sociedad pretendidamente homogénea, basadas sobre todo en diferencias de procedencia familiar, convenciones sociales, riqueza e ingresos, influencia política, educación y moral. Globalización o mundialización. La población de los países pobres o subdesarrollados conoce perfectamente la riqueza y el desahogo con que viven sus clases dominantes u oligárquicas en prácticamente todos los lugares del mundo y es consciente de esas desigualdades, ello gracias a la instrucción escolar y los medios de comunicación masiva. Equidad de género. Puede entenderse a la equidad de género como la capacidad de ser equitativos, justos o correctos en el trato a mujeres y hombres según sus respectivas necesidades. Tercera edad. La vejez es un proceso de cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos y psicológicos y sociales. Ya para terminar la lectura de todo este tema y de todo el libro en sí, me queda mucho todo lo que conlleva lo que es el concepto de institución social. Toda institución puede comprender tradiciones, costumbres, leyes, funcionarios, convenciones, juntamente con instrumentos físicos como edificios, máquinas, sistemas de comunicación, etc. Todo esto es un proceso de transformación de la sociedad. El cambio más grande que habrá de producirse será del conocimiento, en su forma y en su contenido, en su significado, en su responsabilidad y en lo que significa ser una persona educada. La formación del ciudadano es sin duda una de las metas más importantes y prioritarias de las agendas político-educativas. Para terminar, esta frase fue la que rescaté de este autor. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Muchas gracias.